que me impulsa a ser parte del cuerpo de Cristo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Esa misma gloria divina, en ese mismo fuego divino, el cielo va a comenzar a quemar por dentro. Bien, el mensaje de hoy se llama Volvamos a empezar. Marcos capítulo 14, el verso 26 en adelante. Amén. La Biblia dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, quiero que repita fuerte conmigo esta frase. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Dígalo fuerte: iré delante de vosotros a Galilea. No se olvide esa frase. Sigamos. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y les dijo, esto es muy interesante, dice, y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Más él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Es el verso 31. El mensaje de hoy, como digo, se llama Volvamos a empezar. Amén. Jesús está en una especie de cena con los discípulos, ¿verdad? Jesús está en una especie de cena con los discípulos. Y Jesús dice: esta noche, ¿amén?, ustedes se van a escandalizar. Jesús. Amén. Y Pedro dijo: Señor, estás hablando con Pique. Yo jamás me voy a escandalizar de ti. Y Pedro dice: incluso, es más, yo voy a ir hasta la muerte contigo. Amén. Y todos decían lo mismo. Pero Jesús usa una frase y dice: después que yo haya resucitado, amén, dice: ¿a dónde vamos? Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Si uno lee esto, la verdad que no lo asocia a nada. Si uno lee esta frase, es como una historia, pero realmente para mí, al leerla superficialmente, no dice nada. Jesús dijo: cuando yo resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Y eso es todo. Y uno queda así como: ¿de qué está hablando? Entonces obviamente que ninguno de los discípulos entendió absolutamente nada cuando Jesús le dijo: cuando yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Y si uno estuviera en la cena con Jesús, ¿qué diría uno? Ah, bueno, allá no. Como que no representa nada. Amén. Porque la verdad es que no representa nada. Pero durante esa larga noche empieza a manifestarse la palabra de Jesús. Durante la noche, esto ocurrió en la noche. Jesús estaba en la cena, comienza la noche y Jesús dijo: algunos de ustedes se van a escandalizar o se van a avergonzar de mí. Entonces todos dijeron, Pedro dijo: yo voy a morir por ti, es imposible que te niegue. Y cuando el gallo iba a cantar la segunda vez, ya Pedro lo había negado 3 veces. ¿Amén? Entonces esto ocurre en una noche. Judas lo vendió, lo traicionó, Pedro lo negó. Todo ocurre después de una cena. ¿Amén? Pero había una palabra que estaba como en el aire: después que yo resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Nadie le dio sentido a esa palabra. Amén. ¿Por qué no le dio sentido? Porque Pedro igual lo negó, Judas igual lo vendió. Entonces en una pequeña cena, esa palabra no tuvo ninguna importancia prácticamente. Pero escúchenme, cuando Pedro niega a Jesús, cuando Judas lo vende, ¿qué es lo que ocurre? Lo toman, lo llevan arrestado, lo crucifican, Jesús muere. Es así la historia.
Es así de simple. Jesús muere. Amén. El primer día no pasó nada. El segundo día, pero el tercer día, que fue el domingo en la mañana, por eso los católicos trabajan con el domingo de Ramos, porque la muerte fue el día viernes, conforme al calendario judío, que tiene 300 días, no 365 días con nosotros. Entonces muere el viernes. El domingo Jesús resucita y las mujeres van con un ungüento para ungir el cuerpo del Señor para sepultarlo, o en medio del sepulcro, para que no se haga perder, porque eso lo hacían con los maestros de los rabinos. Y cuando llegan al sepulcro, hay un hombre joven vestido de blanco, que en realidad es un ángel. Amén. Y escuche, esto es muy tremendo. Vamos al capítulo 16 de Marcos. Esto es muy tremendo lo que ocurre aquí. Y aquí le va a hacer sentido lo que Jesús dijo. Amén. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle muy de mañana, el primer día de la semana, que es el domingo para el pueblo israelí. Vinieron al sepulcro, ya salió el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado y ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Escuchen, las mujeres ya habían pasado 3 días donde Jesús estaba en el sepulcro. Las mujeres tomaron mirras para ir a ungir el cuerpo del Señor. Y cuando llegaron, había una piedra afuera, pero la piedra estaba corrida. Era imposible que la removieran la mujer. Entonces, cuando se dieron cuenta, ya no estaba la piedra protegiendo la tumba del Señor. Y cuando entraron, se encontraron que había un joven que era un ángel. Y el ángel le dice: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, al que ha sido crucificado y ha resucitado entre los muertos. No está aquí. ¿Amén? Esto es increíble. Y le dice: no está aquí. Y escuchen el verso 7. Escuchen lo que el ángel le dice. Y pues, dice, pero decir a los discípulos y a Pedro, digo conmigo, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Amén. Amén. Allí lo veréis como él lo dijo. Amén. Cuando el Señor estaba en la cena con los discípulos, dijo: ustedes se van a escandalizar, pero no se preocupen. Yo voy a ir a la cruz, voy a morir, voy a resucitar y iré delante de ustedes a Galilea. Esa frase no le hizo sentido absolutamente a nadie. Todos dijeron amén cuando muchos de ustedes dicen amén, pero ni siquiera están escuchando el mensaje. Amén. Así como, amén. Así como, al poder, amén. Amén. Cuando el Señor dice: yo resucitaré, iré delante de vosotros a Galilea. Y todos los discípulos dijeron amén. Porque nadie entendió nada, ¿me entiendes? Nadie. Imagínense usted está con nosotros en una, no sé, en una escena, y alguien dice: bueno, nos vemos entonces en Punta Arenas. ¿Y qué va a hacer en Punta Arenas? Como que hay cosas que no tienen sentido para nosotros, pero para el Señor sí. Amén. Antes de que Jesús fuera a la cruz, Él dijo: yo moriré, resucitaré y nos vemos en Galilea. ¿Eh? No tiene ningún sentido para nosotros. Cuando pasan los 3 días, Jesús resucita. La tumba estaba vacía, un ángel sentado al lado derecho de la cabecera donde Jesús estaba. Entra la mujer y el ángel le dice: ustedes buscan al Nazareno, aquel que ha resucitado, que fue crucificado, pero ya no está aquí. ¡Él va delante de ustedes a Galilea! Y todos los discípulos le dijeron: ya. Amén. ¿De qué vamos a hacer nosotros en Galilea? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces todos quedaron así: ¿qué es lo que Jesús quiere hacer en Galilea? Porque Él dijo que cuando Él resucitara nos encontrábamos en Galilea. Fueron las mujeres a buscar el cuerpo de Jesús para ungirlo, y el ángel le dice: no está aquí, adivina dónde está.
va delante de ustedes en Galilea. Pero díganle a los discípulos y también a Pedro. Fíjese, ¿por qué se acuerda de qué que lo negó? Amén. Se está acordando ni siquiera de los que hicieron su voluntad. Se está recordando de aquel que lo había negado 3 veces. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver Galilea? Yo le voy a explicar por qué. Porque en Galilea, un día el Señor entra, cuando comienza a ministrar, y encuentra en el mar de Galilea a un hombre pescador llamado Simón Pedro. Amén. En Galilea Jesús convirtió el agua en vino. En Galilea, por los grandes milagros de la multiplicación de la comida, donde Jesús alimentó a 5,000. En Galilea, Jesús liberó a un endemoniado, sanó la suegra de Pedro. Detuvo Jesús en el mar de Galilea el viento y el mar y se hizo grande bonanza. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? A ver, Pedro, tú me vas a negar, porque la palabra Galilea significa comenzar de nuevo. Amén. Demos un aplauso al Señor. Pero fíjese qué glorioso es esta palabra. ¿Amén? Jesús le dijo, yo voy a ir a la cruz, voy a morir. Y cuando yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Nadie entendió absolutamente nada. Cuando Él muere, está en el sepulcro. O sea, pasa por el sepulcro. Fue resucitado. Cuando Jesús resucita de entre los muertos al tercer día, ¿sabe dónde va? A Galilea. Amén. Y el ángel le dijo, dígale a los discípulos y a Pedro que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo va a encontrar. ¿Sabe? Judas le falló, Pedro fue llamado ahí, por eso que el ángel le dijo, dígale a los discípulos y a Pedro, el que vive en Galilea. Amén. Porque cuando Pedro niega al Señor, ¿sabe dónde Pedro va? A Galilea a pescar. Él toma la barca, toma las redes. Cuando Jesús se encuentra con Pedro, Jesús le dice por los peces, le dice, Pedro me ama más que estos. Ahí Jesús se encuentra en Galilea. Me ama más que estos. Y le dice, sí, Señor. Entonces pastorea mis ovejas. Luego le vuelvo a repetir, Pedro me ama más que estos peces, las redes y la barca. Por eso te volviste acá. Por eso ya no me quieres servir. Y él le dice, sí, Señor, te amo más. Entonces pastorea mis corderos. Y le vuelve a repetir, Pedro me ama más que esto. Y Pedro se entristeció y le dijo, solo tú lo sabes. ¿Sabe? Pedro dijo, si yo lo hubiese amado, no me hubiese detenido, no lo hubiese empezado a pastorear, no me hubiese alejado de él, no me hubiese vuelto a Galilea. Por eso Jesús le dijo, yo voy a morir, voy a resucitar y vamos a ir al lugar donde yo te llamé. Amén. Vamos a comenzar de nuevo. ¡Wow! Amén. Vamos a empezar esta nueva historia. Vamos a comenzar todo de nuevo, borrón y cuenta nueva. No importa que me negaste. No importa que Judas no le dio, no importa, vamos a empezar de nuevo. Amén. Amén. No importa que hayamos fallado, que lo hayamos vendido, que lo hayamos negado. Cuando la gente le dice, no, yo soy obediente, no importa. Amén. Sí. Amén. No importa que terminamos apartados y haciendo cosas que nunca debimos hacer. Jesús dijo, vamos a Galilea. Encontrémonos ahí de nuevo. Vamos al lugar donde toda esta historia linda comenzó. Amén. Amén. Jesús, Pedro vio la resurrección del amigo de Jesús llamado Lázaro. Vio la multiplicación del pan, los peces. Él vio todo y a pesar de eso lo negó igual. Amén. Por eso Jesús le dijo, yo voy a morir, voy a resucitar, pero voy a ir delante de ti cuando te voy a ir a buscar, porque sé que te vas a cambiar. Pero nos vamos a encontrar en el lugar que yo un día te llamé. Nos vamos a reunir en el lugar que tú dijiste, Señor, ahí voy a estar, mi vida la haré por ti. Yo sabía que no lo ibas a hacer, pero yo sabía que me ibas a fallar. Yo sabía, pero ¿sabes? Yo siento la presencia del Señor. Amén. Porque cuando tú comienzas, cuando el Señor te dice, vamos a comenzar de nuevo, es porque se olvidó todo.
Todas las veces que le fallaste, todos nos equivocamos, no somos jueces de nadie, Dios no nos llamó a juzgar. Ese está mal, ese no es digno, ese está mintiendo, tiene un doble discurso. Jesús dijo, no, ¿quién eres tú para juzgar? Vamos a Galilea de nuevo, volvamos a comenzar. Si el Señor no te juzgó a ti, ¿por qué creen que nosotros somos jueces para juzgar a los demás? Amén. ¿Qué nos llamó a eso? A ver. Existen 5 ministerios, no existen 6. El ministerio de juez. ¿Ah? Yo ando con espada y lanza juzgando. A ver, tiene cara de predicador. Sabe que el pastor dice una cosa y yo ahí. Si me voy de esta iglesia voy a buscar un san pastor. El Señor dice, yo no te llamé a ti a ser juez aquí. ¿Sabes tú cómo juzgaban los griegos en la antigüedad? Cuando un hombre llegaba a juzgar a otro, estoy hablando del griego antiguo, llegaba a otro, la gente no juzgaba a aquel al acusado, sino al que estaba acusando. Lo pesaban, le investigaban la vida si es que tenía moral de juzgar. ¿Qué le parece? Tremendo. Por eso la Biblia dice, no juzguen según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Cuando tú juzgas algo que tú estás equivocado, que tú crees que estás en verdad, tú caes en condenación. Porque Jesús no nos juzga por lo que ve, nos juzga por el corazón. Amén. Quizás lo que vemos está mal, pero Jesús pesa nuestro corazón y Él pesa las intenciones del corazón, no los actos. Amén. Entonces fíjense ustedes, Pedro acababa de negarlo. Judas lo vendió por 30 monedas a su maestro. Pedro estaba en el patio de Anás y toda la gente, porque estuvo 3 años con Jesús haciendo milagros. Entonces un día tenía frío en esa misma noche, después de la gran cena, cuando dijo, vamos a morir por mí, y se dio cuenta que Judas lo vende. Llegaron todos los soldados romanos para apresarlo, llevarlo a condenarlo. Y Pedro le da miedo y se olvidó de la promesa de un par de horas atrás. ¿Ven? Entonces estaba en el patio de Anás y una mujer le dice, oh, tú tienes una cara de evangélico. Tú viste, yo te vi con un pantero. Dice, no. Y Pedro dice, no lo conozco. ¿Ven? Luego aparece otra persona y le dice, yo te conozco. Tú eres Galileo, yo te vi con aquel hombre. Y Pedro dijo, ni idea, no sé, yo voy porque me invitan, hermano. Pero yo estoy ahí, yo estoy pensando primero si será de Dios, será que ahí estoy tomando una decisión. Estoy oyente. Y Pedro lo mira de una ventana. ¿Saben? A mí me gusta mucho cuando Jesús lo mira de la ventana. Póngame atención. ¿Sabe usted que cuando Pedro lo niega 3 veces aproximadamente a la segunda toque del gallo, que era una trompeta romana, eso es a las 6 de la mañana? Y escuchen por favor, Jesús estaba en un calabozo y desde una ventana del calabozo Jesús mira a Pedro. ¿Cómo tú miras? Cuando Jesús mira a Pedro, la Biblia dice que Pedro llora amargamente. ¿Cuándo tú lloras por amargura? Cuando algo te duele. Después que lo negó 3 veces y el gallo cantó 2 veces, Pedro se da cuenta recién de lo que había hecho. Cuando la gente nos critica, habla de nosotros, te hace daño, ¿cuál es tu mirada de juicio? La mirada de Jesús fue tan profunda, de tanto amor, que hizo llorar a Pedro. Nunca lo jugó, nunca lo condenó. Amén. Lo hizo llorar porque Pedro sintió que le había fallado a aquel que lo amaba profundamente. Amén. Amén. Cuando Dios me llamó al ministerio, Satanás, porque yo le voy a echar la culpa a Satanás, provocó que la gente mirara lo peor de mí. Y todos dijeron, no puede ser. Y la mirada de la gente, yo sabía que era la mirada de Dios hacia mí. Y toda la gente me criticaba, me juzgaba cómo predicaba, lo que yo decía, cómo me comportaba. Si yo no soy un robot, tengo un 10.000 errores. ¿Me entienden? Yo también necesito de la sangre de Jesús todos los días para que me limpie. Amén. Entonces la gente me daba, hermano, pero con el hacha. Y me costaba mucho para levantar, porque la acusación yo la sentía. Y eso es, ¿sabe por qué? Por mi espíritu de rechazo. Y yo empecé a sentir, yo dije, esto no es Dios. Dios no me va a acusar, no me va a perseguir.
Imagínense si Jesús empezara a perseguirnos por todo lo que hacemos. No estaríamos, ninguno estaría aquí. Amén. Ninguno existiría. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, mire, yo creo que tendría un libro un poquito más grueso que la Biblia para contar todo lo que la gente dijo de mí. Todo. Pero yo aprendí una cosa, yo decía, tengo que hablar de la Biblia, no de mí. Amén. Cuando tú hablas de ti, de tu historia, tú estás tratando de manipular. Pero lo que yo digo no es mío. A mí me convirtió la Biblia, la palabra esa. Entonces Pedro, escuchen, Pedro en menos de una noche, Pedro está sentado, emocionado, y Jesús dice, te quiero contar algo, discípulos amados, siervos del Señor de mi vida en Jesús. Pero era Jesús mismo. Y él dice, hoy día todos se van a escandalizar de mí. ¿A cómo se van a avergonzar? Y Pedro dice, pero yo vengo saliendo de un ayuno. Acabo de venir del culto, el pastor oró por mí, me ungieron los líderes de jóvenes, me entregaron una palabra. ¿Cómo te voy a negar? Y es más, dice Pedro, voy a morir. Pásenme la cruz, crucifíquenme y dejen al Señor de lado. Así de emocionado estaba Pedro. ¿Ven? Y Jesús le dijo, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, de las 3 a las 6 de la mañana, ya me vas a negar. Señor, no, yo creo, Señor, que hay algo que está mal en ti. Estás hablando conmigo. Pasa la noche, a las 12 de la noche aproximadamente, conforme a la hora de los israelitas, Jesús sale, va a un lugar a orar con los discípulos y aparece Judas, rodeado por los soldados. Y Judas le dice a los soldados, que yo bese el ósculo, el beso aquí. Le dice, ese es, tómenlo, crucifíquelo. Había estado comiendo con él. Amén. Él escuchó lo que Jesús dijo. Entonces le da un beso al Señor y los soldados lo toman. Amén. Y Pedro saca, porque había un soldado llamado Marco, saca la espada y le corta la oreja a Marco. Imagínense el entusiasmo de Pedro. Imagínense tener un hermano así en la iglesia. Estaríamos todos sin oreja. Entonces, cuando Judas hace eso, por eso Jesús le había dicho, dividirá al pastor y serán dispersadas las ovejas. Pero esa profecía se cumplió, hermano querido, en una noche. ¿Cuántos están escuchando el mensaje? Entonces, en esa misma noche, cuando es arrestado el Señor, le dieron un miedo a todos los discípulos, incluyendo a Pedro. El que dijo, Señor, yo voy a morir por ti, yo me crucifico solo. Así de bravo estaba Pedro. Pero a las 12 de la noche, cuando el gallo cantó la trompeta de los romanos para cambiar el relevo de los soldados, él está en el patio de Anás y fue la primera vez que lo niega. Se olvidó de la promesa de 4 o 5 horas antes. Amén. En el patio de Anás. Después a las 6 de la mañana ya lo había dejado en medio de la aurora y la tercera vez que lo niegan, la trompeta toca de nuevo y Jesús estaba en la ventana diciendo, Pedro, tranquilo. Amén. Amén. Dice Pedro, tranquilo, nos vemos en Galilea. Amén. Pedro, no importa que me haya negado, tranquilo, nos vemos en Galilea un par de 3 días más. Amén. Déjame salvar al que está para matar en la cruz conmigo y nos vemos en Galilea. Amén. Así como diciendo, voy a comprar pan y nos encontramos aquí. Así. ¿Quieren verlo? Jesús es crucificado, azotado, desfigurado y muerto, sepultado. Amén. Al tercer día, las mujeres van a ungir el cuerpo del Señor, pero el Señor ya no estaba. Había un ángel solamente que aparece para recordarle lo que él había dicho. Y le digo, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Que me encanta esa parte, porque no nombró a ninguno más, solamente a Pedro. Amén. Dígale a Alejandro, dígale a Viviana, a Nicole, a Salomón, a Diego. Amén. Dígale a William, a Belén, a Coté, que nos vemos en Galilea. Vamos a empezar de nuevo. No importa lo que hayan hablado de mí, de la iglesia, del pastor, no importa. Nos vemos
nació en Galilea. Amen. Qué hermoso eso cuando eso ni siquiera te acuerdas de lo que hiciste. Ni siquiera se acuerda de lo que tú dijiste. Simplemente dice, no importa. Nos vemos en Galilea. Vamos a comenzar de nuevo. Cuando Pedro estaba ahí, estaba pescando. Él se había vuelto atrás, se había descarriado prácticamente. Y llega el Señor, ¿se acuerdan? Y dice a Pedro, ¿qué haces aquí? ¿Me amas más que ellos? Obvio, Señor. Tú sabes. Y no le dice, Jesús, ¿qué me negaste? No, le dice, entonces pastorea mis ovejas. Amén. Tú sabes que la palabra Galilea significa circuito. Amén. Se traduce en hebreo, se traduce como circuito. ¿Y sabes lo que significa circuito? De donde nace el poder. Wow. Jesús volvió a reencontrarse con Pedro en el lugar que él un día lo había llamado. Se volvió a reencontrar con él. No le sacó en cara, no le dijo lo que hizo, ni cómo le falló. Solamente le dijo, Pedro, vamos a comenzar una nueva historia. Pero yo te negué. No me acuerdo de eso. ¿Cuándo me hace 3 días? ¿Sabe por qué? Porque Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros y será lo profundo de la mar nuestras iniquidades. Sepultará nuestros pecados y se acordará más. No se acuerdan de lo que hacen. Porque imagínense, viviríamos atormentados toda la vida. El perdón no nos hace olvidar. ¿Sabe lo que hace el perdón? Él se olvida. Por eso no nos condena. La Biblia dice en Romanos, dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? La sangre de Jesús borra todo, hasta lo que te persiguió, hasta la conciencia que acusa. Amén. Por eso Pedro sintió que el día que lo negó, lloró en el patio de Anás. Pedro dijo, se terminó todo. Se terminó el llamado, se terminó lo que Dios me había prometido, nunca se va a cumplir. Amén. Pedro creyó que jamás iba a tener una oportunidad. Pedro dijo, hasta aquí, obedecer, hasta aquí no nos ayudó Jehová. Y se terminó todo lo que un día Dios me dijo. Para él. ¿Para cuántos? Cuando hemos cometido errores y parece que estamos muriendo en vida, ¿cuántos hemos creído que todo se terminó? ¿A cuántos le ha pasado eso? Amén. Amén. ¿A cuántos nos ha pasado que parece que cometemos errores que son, entre comillas, graves y parece que todo se terminó, todo se hundió, ya no hay esperanza de nada? Pero para Jesús fue la primera parte. Por eso él dijo, voy a ir a la cruz, voy a morir, voy a resucitar y nos vemos en Galilea. ¿Se dan cuenta que eso lo dice en una cena que nadie entendió nada? Amén. Y el ángel se lo vuelve a repetir a las mujeres. Vaya y dígalo a los discípulos y a Pedro que nos vemos en Galilea. Es que te decía que está hablando. Cuando todos estaban descarriados, algunos ya haciendo comentarios medio venenosos, algunos diciendo, no, yo creo que no era el Cristo, yo creo que no era el Señor porque por algo lo crucificaron, era pura carne. Y Jesús se le aparece, amén, caminando sobre las aguas. ¿Qué le parece? Glorificado, yendo a buscar a su hijo que se le había dejado. Amén. Jesús vuelve desde el mismo mar de Galilea caminando a buscar a su siervo. A ese siervo que le falló, que se equivocó, a ese hombre de Dios que lo negó, a ese siervo lo fue a buscar. Y hoy te vino a buscar a ti. Amén. Hoy te dijo, vamos, nos encontramos en Galilea. Vamos a empezar de nuevo. Aquí en esta iglesia te llamé, aquí, no importa que me haya fallado 10.000 veces. Yo le he fallado, pues, porque yo tengo una lista más gruesa que la Biblia. Pero yo creo en aquel que no me persigue, en aquel que me perdona. Porque soy pastor, mano. Tengo luchas, miles. La diferencia es que Dios afirmó mi corazón para nunca dejarme de Él. ¿Sabe cuántas veces yo he dicho, Señor, no puedo más? Yo creo que no sirvo para esto. Jesús hoy nos ha venido a encontrar al lugar que comenzó todo, hermano. Amén. Qué lindo, ¿no? ¿Verdad? Qué hermoso es sentir que Jesús nos vino a encontrar en este mismo lugar.
al lugar que nos llamó. Por eso nosotros a veces decimos, ¿sabe qué? No se merece, no es digno, yo creo que no es merecedor de esto. ¿Qué es lo que pensará el Señor de eso? Si nos pesara a nosotros también. Por eso el Señor le dijo a Pedro, nos encontraremos en Galilea. Iremos un poco más fino. Miren, y vamos a llegar un poco, vamos a profundizarnos un poco. Por culpa de Judas, Jesús fue a la cruz. Amén. Por culpa de Pedro lo condenaron, porque un rabino debería tener mínimo 10 discípulos. O sea, lo condenaron por culpa de Jesús, o sea, por culpa de Pedro y por culpa de Judas. Amén. ¿Qué hubiese hecho nosotros? Cerremos en la puerta de la iglesia a Judas y a Pedro. Amén. Porque por culpa de ellos, nuestro Señor fue a la cruz. ¿Qué pensó Jesús? Dijo, voy a morir por ustedes, voy a resucitar. Nos vemos en Galilea. Qué hermoso, ¿no? Sentir que Él nos está dando una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Por eso hoy el Señor quiere contigo hacer un borrón y cuenta nueva, decir, pasó todo. Vamos a comenzar de nuevo. Pero Señor, acuérdate que yo dije esto, prometí cosas y no cumplí. Nos vemos en Galilea. Pero Señor, acuérdate que yo estábamos tan bien y empecé a pecar, empecé a hacer cosas que yo no debo hacer, empecé a caer en fornicación, empecé a robar, empecé a mentir. El Señor dice, nos vemos en Galilea. Pero Señor, yo caí en prejuicio, comencé a buscar, escúchame, nos vemos en Galilea. Señor, te negué, te vendí por 30 monedas de plata. Judas, tranquilo, nos vemos en Galilea. Bueno, ya había muerto. Me había olvidado de parte. Entonces, fíjese usted qué bueno es, amén, qué bueno es sentir que el Señor nos da una nueva oportunidad. Él es el Señor de la nueva oportunidad. Por eso a mí, yo he aprendido algo. Hay cosas que me molestan, obvio. Pero siempre digo, bueno, que me ha perdonado tanto. ¿Pataleo? Sí. Sí, lo que pataleo. Airado, pero no pequé. Hay cosas que me molestan, pero yo solo pienso y medito y me cuestiono solo. Yo digo que me ha perdonado. Amén. Amén. Me has perdonado. ¿Sabes? Cuando tú vas a dejar de criticar, cuando tu mirada esté en el Señor, porque Él se va a ir a encontrar contigo en Galilea. No yo. Amén. Entonces nosotros tenemos la tendencia a juzgar, a condenar, ¿verdad? A sacrificar, a llevar a la gente a la cruz, como que tuviéramos tanta moral de hacer. Es la palabra, se llama misericordia. Quiero que meditemos, ¿sabes? Yo pensaba, y la verdad, cuando yo estaba estudiando esto, y empecé a entender que esta palabra, Galilea, significa circuito, que es donde sale la electricidad por todos los conductos, pero vuelve ahí mismo. Eso es la palabra Galilea. Amén. Se llama conducto. Y es impresionante. Fíjese cómo Dios no se equivoca absolutamente en nada. Amén. Entonces, cuando estaban en la comida, a mí me gusta, yo estudiaba esta frase y yo quedaba así como, wow, es increíble. Cuando Jesús dijo, todos se van a escandalizar de mí, pero yo voy a morir, voy a resucitar y nos vemos en Galilea. Y todos quedaron, digo, ya, nos vemos en Galilea. Pero nadie entendió nada. Cuando Jesús muere, resucita, las mujeres van al sepulcro, no hay nada, hay un ángel sentado, y el ángel le dice, ¿a quién buscan? Al Galileo, perdón, al Nazareno. Vayan y díganle a los discípulos, y a Pedro, que Jesús va delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea. Y alguien dice, ¿pero por qué tiene que ver Galilea? Porque Galilea es donde Jesús llamó a Pedro. Jesús caminó sobre las aguas en Galilea, donde convirtió el agua en vino, sanó la suegra de Pedro, y ahí liberó endemoniados, todo en Galilea. Ahí comenzó todo. Entonces Jesús le dice a Pedro, nos vemos en Galilea, porque vamos a empezar de nuevo.
Galilea significa un nuevo comienzo. Vamos a empezar de nuevo. ¡Wow! Amén. Vamos a empezar de nuevo. ¿Cometiste errores? Muchos. Yo ni me lo recuerdo. Todos hemos cometido muchos fracasos, errores. Hemos fracasado como esposos, como hijos, como hermanos, como pastores, como abuelos, como amigos. Hemos fracasado en todo. No hay nada que hemos hecho bien. Nada que hemos hecho. La Biblia dice, miré sobre los hombres, dice la Biblia, a ver si encontraba uno bueno, uno justo, no encontré ninguno. Proverbios dice, ¿quién podrá decir limpio está mi corazón? Ninguno de nosotros. Siempre hay una manchita de nuestro corazón que no está bien. Amén. Amén. Pero a pesar de eso, Jesús le dice a Pedro, yo voy a morir, Pedro. Y esta noche me vas a negar 3 veces. Y el gallo va a decir que tú me negaste cuando cante 2 veces. Judas lo mintió. Amén. Qué increíble. Tomás no le creía porque era incrédulo. Todo lo que en la mente lo cuestionaba, si era espiritual o no. Porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales porque para eso son. Entonces Tomás era el carnal, puntualmente. Amén. Por eso no entendía las cosas espirituales, porque primero Tomás todo que trabajar. Las cosas espirituales se hicieron en el espíritu, no en la mente. Entonces, y fíjese los hermanitos que tenían. Uno lo vendió, otro lo negó, otro no le creía, lo cuestionaba, hablaba de pan del Señor. Y a pesar de eso, el Señor dice, no importa, voy a morir en la cruz, voy a resucitar. Nos vemos en Galilea. Amén. Qué hermoso. Amén. Y en Galilea nos vamos a juntar todos de nuevo, todos los carnales, todos los descarriados, y vamos a empezar de nuevo. Y vamos a comenzar una nueva historia. Amén. Borrón y cuenta nueva, porque eso lo hace Dios, no lo hace usted. Amén. Cuando Jesús hace un borrón y cuenta nueva, porque Jesús perdona nuestros errores, nuestros pecados. Es decir, me fallaste 1000 veces, pero nos vemos en la idea. Vamos a comenzar esta nueva etapa, pero la vamos a comenzar diferente. Amén. La vamos a comenzar bien. Amén. La vamos a empezar con un corazón nuevo, un corazón diferente. Porque esta nueva etapa, esta palabra para la nueva etapa que va a comenzar. Por eso hoy el Señor nos vino hoy a reunir aquí, en Galilea. Amén. Esta noche este lugar se ha transformado en el lugar de Galilea. Este es el nuevo lugar donde todo va a comenzar de nuevo. Este es el lugar donde todo lo que quizás sembraste no diste fruto va a comenzar a dar. Este es el lugar donde llegaste un montón de angustia, donde te dañaron, criticaron, te hicieron daño. Este es el lugar donde quizás guardaste rencor y eso se va a terminar. Donde el Señor dice, no importa todo cómo llegue, no me interesa. Pero Señor, mira todo lo que yo viví durante este año, estos 3 años. El Señor dice, no me importa, no me interesa. Nos vamos a reencontrar aquí, donde un día yo te llamé y por todos estos años me negaste más veces que Pedro, me vendiste 1000 veces más que Judas, no importa. Amén. Pero aquí vamos a comenzar de nuevo. Amén. ¿A cuánto el Señor está hablando? Él levante su mano y diga, Dios, pero por mí. Levante su mano. Aquí que tener un grito. Pastor decía acá, ¿quién? Levanta la mano, ¿quién le habló? Y yo decía, me da miedo levantar la mano. Porque yo sabía que era yo, que Dios sabe, uno sabe cuando le da. Vamos a comenzar de nuevo. Mi pregunta, porque así se llama el Evangelio, la pregunta es, ¿cuántos hoy, están caminando a Galilea para encontrarse con Él? Y decir, Señor, comencemos de nuevo. Todos. ¿No? Amén. Todos nosotros. Todos necesitamos reencontrarnos con Él donde todo comenzó. Siempre hay una nueva oportunidad. Siempre, hermanos amados, hay una nueva oportunidad. Somos nosotros los que nos la damos. Por miedo a que vuelvan a fracasar, por miedo a volvernos a herir, por miedo a un montón de cosas. Amén. Nuestro ministerio se ha quebrado como 6 veces aproximadamente. La gente llega, se va, habla de nosotros, nos critica, nos dejaba solos. El único que siempre quedó era mi gato. De verdad. En la casa hacían un culto y el que pasaba al altar era mi propio ronquido de pantalla. No,
se quebraba. Un día mi esposa me dijo, no quiero pastorear más. La gente nos persigue, nos critica, que cree que somos robots, que nunca vamos a cometer errores. Un día me dijo, no quiero más. Dejemos la iglesia, porque trabajar con gente, hermano querido, es muy terrible. De verdad, muy difícil. Muy difícil. Trabajar con ingeniero humano es lo peor que existe. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz, para poder limpiarnos con sus ojos. Es muy difícil. Un día la gente está contigo, mañana no está. Por eso la iglesia creo que es rica. El ser humano es así. El género humano es difícil. Por eso Jesús tuvo que ir a la cruz. No había otra manera de limpiarnos, perdonarnos y que el ser humano se limpie. No hay otra manera. Amén. Hasta que el Señor nos dijo un día, nos encontramos en Galilea, vamos a empezar de nuevo. Amén. Y estamos comenzando de nuevo con 6 quiebres, donde la gente llega, envenena a la gente, porque manipular significa envenenar. Manipulaban a las personas, los sacaban de la iglesia, los llevaban a otra iglesia, los terminaban descarriando y nosotros sufriendo. Hasta que la pastora le dijo, no quiero más. No quiero más iglesia, no quiero más ministerio, no quiero más. Hasta que Jesús un día dijo, no importa, yo voy a morir por ustedes, voy a resucitar, no me vayan a buscar a la tumba porque no voy a estar. Nos vemos en Galilea, donde todo comenzó, donde un día yo los llamé, dice el Señor, y ustedes entusiasmados dijeron, ¡dame! Porque creían que solamente había que predicar conmigo, y no es así. Teníamos que ser procesados, golpeados, tratados, humillados, quebrados, para aprender a perdonar. Porque para ser pastor hay que amar y hay que perdonar. Amén. Para ser pastor tienes que mantener a la gente toda la vida a los pies del Señor. Para ser pastor vas a tener que inclinar tu cabeza y escuchar cosas que no quieres escuchar, y a pesar de eso perdonar a tu padre. Yo aprendí a perdonar porque fue un hombre lleno de odio, lleno de soberbia. Pero un día el Señor, un día me alejé y me fue a buscar a Galilea, y ahí estaba, nadando en el mar de Galilea andaba, con el endemoniado Gadareno. Y el Señor me dijo, vamos de nuevo. Yo no quería. Si fallamos de nuevo, y si la gente se me revela otra vez, vamos a sufrir. El pastor dice, no quiero más. Dejemos. El ministerio es muy terrible, muy difícil. Pero el Espíritu de Dios nos volvió a acariciar el corazón, a sanarnos como a Pedro. Amén. Cuando nos encontró en la barca volviendo a pescar, el Señor dijo, comencemos de nuevo. Pero Señor, te fallaron. No estoy preguntándote cuántas veces te equivocas. Te estoy diciendo que volvamos otra vez a comenzar. Porque Galilea significa nuevo comienzo. Por eso Jesús le dijo, voy a morir, nos vemos en Galilea. El ángel le dijo, usted viene a buscar al Señor. No, si él resucitó, no está aquí. ¿Dónde está? Va camino a Galilea. Nos va a buscar a ustedes, un montón de descargados. Allá se van a encontrar y van a empezar de nuevo. Amén. Así es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este es el lugar. Venga al altar hoy, diga, Señor, perdón. Vamos a comenzar. Qué linda oportunidad. Amén. Herimos. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Me buscaron para matarme, pero Dios quería matarme la carne nomás. Yo dije, que mate la carne nomás, pero el alma. ¿De qué estoy? Sirviendo al Señor, porque Él me fue a encontrar a Galilea. Me dijo, empecemos de nuevo. Y si te fallas, Señor, no importa.